unidad. ¿Quieren bajar la unidad 8 de la teoría? Que vamos a empezar hoy. Facu, vos estás tomando lista, ¿no es cierto? Sí, estoy en eso. Ok, bien. Zoom ahora es como que te avisa todo. Antes estaba grabando y me revisaba. Bueno, unidad 8 comenzamos hoy con bienes de uso. ¿Sí? Esta presentación está en el aula virtual. Solamente les va a faltar una partecita que estaba agregando, la parte de revalúo técnico. Pero vamos a ver directamente con la RT. Bueno, comenzamos con la descripción del rubro, ¿sí? Bienes de uso. En este rubro se incluyen aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad de la sociedad y que no están destinados a la venta habitual. También se consideran bienes de uso aquellos en construcción que reúnan con las características antes referidas y los anticipos efectuados para la compra de dichos bienes. Bien. Consideraciones especiales con respecto a la descripción del rubro. En primer momento, decimos bienes de uso a todos aquellos bienes tangibles. Esto es así siempre. ¿Solamente los bienes tangibles pueden considerarse bienes de uso? ¿El software puede ser un bien de uso? Claro, los sistemas. Todo lo que sea software, programas, sistemas contables, sistemas de gestión, ¿sí? Pueden ser considerados bienes de uso. Y, sin embargo, no son tangibles. Bien. Entonces, esta definición, digamos que si bien está todavía contenida en las resoluciones técnicas así, nosotros hacemos como una excepción. Decimos, bueno, bienes tangible dice la norma, pero hoy día reconocemos todo lo que sea software o programas, también los reconocemos como bienes de uso, siempre y cuando cumplan con qué características para ser bienes de uso. Que no estén destinados a la venta habitual. Que no estén destinados a la venta, ¿qué más? Que sean propiedad del ente. En la actividad. ¿Alguien me dijo que sean propiedad del ente, o Valentina, que sean afectados por la actividad del ente? Claro, o sea, que sean utilizados en la actividad principal, pero que no estén a la venta. A la venta. Sí. Y Mirta, ¿qué más me dijiste? Que no esté destinado a la venta, eso lo había dicho antes de Bien. la venta habitual. Pero ¿qué otra característica tiene que cumplir para ser considerado bienes de uso? Que no se agoten el primer reuso. Que no se agoten el primer uso y además... Que sean susceptibles a valoración económica. Bien, tiene que tener valor, si no es imposible que los podamos contabilizar. Y además tiene que tener una vida útil superior a un año. ¿Sí? Es decir, si yo compro, la empresa, ¿no? Yo como auditor, pero si la empresa adquiere un antivirus, por ejemplo, que tiene una duración de 3, 6, 9 meses, ese no se va a considerar bien de uso porque no tiene la característica de tener una vida útil superior a un año. ¿Sí? Entonces, por más de que sean tangibles o intangibles, siempre tienen que cumplir con esta característica de tener una vida útil superior al año para que yo lo pueda considerar bien de uso, si no, directamente van a parar al estado de resultado. Bien, otra cuestión a tener en cuenta en esta primera definición, ¿no? También se consideran bienes de uso aquellos que estén en construcción, ¿sí? Es decir, si la empresa está construyendo, por ejemplo, un edificio,
en el cual va a desarrollar su actividad o va a usar, ¿sí? Ya sea para la producción, para la administración, pero va a usar ese edificio, no lo va a destinar ni a alquiler ni a la venta, entonces también puede considerarse bienes de uso, y también los anticipos efectuados para la compra de dichos bienes. Siempre hago la aclaración de que cuando consideramos anticipos de compra de bienes de uso, se consideran en el rubro, fíjense que acá dice descripción del rubro, se consideran en el rubro bienes de uso, pero no se consideran con la misma cuenta que el bien. Es decir, si yo tengo un anticipo para la compra de un rodado, la cuenta va a ser anticipo rodado, expuesta en el rubro bienes de uso, pero no va a ser directamente rodados. ¿Sí? Yo no puedo considerar directamente rodados. ¿Cuál sería el problema de que yo contabilice un anticipo rodados, ¿sí? Cuando en realidad todavía no tengo el bien? ¿Cuál sería el problema para nosotros como auditores? El cálculo de la amortización. Por un lado tenemos el cálculo de amortización, pero además como auditores, ¿qué problema nos genera si la empresa contabiliza un rodado por el cual solamente tiene un anticipo y no tiene todavía el ¿No bien? cuenta el bien? ¿No cuenta con el bien? No tiene el bien, y entonces nosotros como auditores, cuando vamos a hacer la inspección ocular, vamos a decir, ¿y el rodado? ¿Sí? No es nada cuando es uno, pero si la empresa tiene una flota, por ejemplo, de camiones o de rodados para reparto, lo que sea, y nosotros vamos a hacer la inspección ocular y ese rodado no existe porque en realidad todavía no lo recibió, ¿sí? Por eso es importante la discriminación. Si bien conforma parte del rubro bienes de uso, no lo puedo contabilizar como si ya fuera un bien de uso, ¿sí? No lo puedo contabilizar como un edificio, no lo puedo contabilizar como un rodado, como una maquinaria, si todavía no ingresó a la sociedad, ¿sí? Siempre es dentro del rubro, pero con la característica de la cuenta anticipo. También nos generaría un problema, como dijo Santiago, el hecho de que ese bien de uso, que es un anticipo, todavía no ingresó a la empresa, va a tener una evaluación diferente a la que va a tener el bien cuando ingrese, ¿sí? Y esta cuestión de evaluación, sobre todo a la fecha de cierre de los estados contables, nosotros la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, es importante determinar si el bien en cuestión del anticipo ha ingresado o no ha ingresado a fecha cercana al cierre, ¿sí? ¿Pregunta? Bueno, fue muy rápido. Acá. Bueno, acá lo único que hacemos es, para repasar, separar las características que dijimos de ese primer enunciado del rubro. Dijimos bienes tangibles, excepto los software, hicimos esa excepción, que tienen por objeto ser utilizados, ¿sí? En el ente y no destinados a la venta, y que su vida útil excede el ejercicio económico de incorporación, es decir, 12 meses, ¿sí? Un año. Denme un segundito y cerrar la puerta. Perdón, ya estamos. Bueno, cuentas involucradas. Siempre que hablamos del rubro, presentamos las cuentas que pueden estar involucradas en la auditoría del rubro, ¿sí? Porque sabemos que en todo rubro tenemos cuentas patrimoniales, que son principales, digamos, a ser auditadas, pero a su vez podemos tener cuentas de resultados u otras cuentas relacionadas, ¿sí? Con el rubro. En este caso, patrimoniales, solo por citar, puse alguna, ustedes pueden encontrar muchas más. Todo lo que sea, bienes de uso, muebles y útiles, maquinaria, equipo, instalaciones, rodado, herramienta, le puse ahí unas cuantas. Mejoras, en realidad no es una cuenta, pero se la puse como para tener en cuenta, ¿sí? Mejoras no es una cuenta, mejora se incorpora con el mismo nombre que la cuenta que está generando la mejora. Simplemente esto es para tener mención. Obras en curso, cuando tenemos, por ejemplo, un bien de uso que está en construcción, que puede ser un edificio, ¿sí? Amortizaciones acumuladas de todas estas, es decir, las regularizadoras de todas estas, excepto terrenos que no se amortizan, y las cuentas de resultado asociadas
a este rubro. Las amortizaciones como cuenta de resultado, resultado por venta de bienes de uso, en caso de que haya alguna venta en el ejercicio, y los cargos por obsolescencia o desafectación en el caso de bienes de uso dados de baja. ¿Qué otra cuenta de resultado podemos llegar a tener asociada a esta que no estoy nombrando? O sea, que pueden estar relacionadas con la cuenta sin tener que ver, digamos, directamente. Puede ser por la... Por la RT31 podemos llegar a tener otra cuenta que no es de resultado, sino que es de patrimonio neto, que vamos a ver más adelante, que es la reserva por revalúo técnico. Pero yo me refería a cuentas de resultados, podemos llegar a tener también relacionada con la compra de muebles y útiles, maquinaria, equipo, cualquiera de estas. En el momento de la adquisición podemos llegar a tener relacionados intereses, ¿sí? Componentes financieros, implícitos o explícitos, o la regularizadora, ¿sí? Cuentas nada más que podemos decir que pueden estar de algún tipo relacionadas con esta situación del rubro. Bueno, en cuanto a las normas de evaluación y exposición, primero vamos a ver las de evaluación. La norma en principio define para el rubro bienes de uso que se van a medir al cierre a su costo original acumulado. Cuando nos referimos a acumulado, estamos queriendo decir el costo necesario para ponerlo en condiciones de ser utilizado. Incluye, por ejemplo, fletes, seguros, insumos, directos e indirectos, requeridos para su montaje. ¿Sí? Entonces, costo original, acumulado, la palabra acumulada es más todos los gastos necesarios para poner en condiciones de ser usado. Ahora, me detengo un poquito acá en este costo original. ¿Qué valor vamos a considerar como costo original? A ver, Marcos, ¿a qué se refiere la norma cuando dice costo original? No, no te escuchamos, Marcos. Tenés que desmutearte. Puede ser el costo de adquisición, profe. A Marcos no, Marcos no te escucho. Ahora sí. ¿A qué se refiere la norma cuando dice costo original? ¿No? Bueno, alguien más habló ahí. ¿A qué se refiere la norma con costo original? Yo creo que el costo de adquisición puede ser. Costo de adquisición, sí, pero ¿qué es ese costo de adquisición? ¿O cómo lo determinamos? El precio de compra más todos los gastos necesarios para poner en condición el bien. Cuando decís precio de compra, ¿qué precio de compra específicamente nos referimos? Al precio que se pagó por el bien. Al contado. El precio contado. Precio de contado, ¿sí? Este costo original, esto es una especie de repaso, ¿no es cierto?, de contabilidad. Este costo original está compuesto por el valor de contado. Cuando hablamos de valor de contado, estamos sacando, segregando, discriminando, como quieran decirle, todo lo que sean componentes financieros implícitos en la operación de compra, ¿sí? A su vez, de ese valor de contado, tenemos que referirnos a un valor neto, es decir, neto de IVA, ¿sí? Entonces, al valor de compra, para considerarlo costo original, tenemos que sacarle el IVA y tenemos que sacarle todo lo que sean componentes financieros, ¿sí? Entonces ahí voy a tener el costo original y acumulado más todos los gastos necesarios, eso ya lo dijimos recién. Bueno, esto en cuanto al
al inicio, ¿no es cierto?, el costo original, al momento de la incorporación del bien al patrimonio. Luego, cuando llegamos a la fecha de cierre, ese costo original o valor de incorporación al activo, como me gusta decirle a mí, va a estar reexpresado de acuerdo con los índices de precio al por mayor nivel general, ¿sí? O sea, costo original reexpresado al cierre para reflejar este valor en moneda constante la fecha de cierre, menos la amortización acumulada del bien respectivo, ¿sí? Entonces tenemos costo original más reexpresión menos amortización acumulada. Recuerden que la amortización acumulada también tiene que estar reexpresada a fecha de cierre, ¿sí? Esta es la medición que en principio nos propone la norma, pero por otro lado nos da la opción del modelo de reevaluación en la RT31. ¿Se acuerdan que esto vimos en contabilidad 4? ¿Se acuerdan que algo vimos de RT31? Yo por las dudas se la puse en el aula, en la parte de los materiales teóricos, está un PDF con la RT31. A ver, Mónica García, ¿qué significaba o cómo era, lo que te acuerdes, de este modelo de reevaluación? Yo creo que cuando di contabilidad ni estaba la RT31. No, se fue hace muchísimo que hice, era contabilidad superior y básica, que eran anuales. Así que... Bueno, a ver, alguien que esté más actualizado. Matías de los Santos. Era cuando se consideraba, o sea, se hacía una nueva evaluación del bien, creo que era a partir de un informe o, por ejemplo, si era un inmueble de un tasador o algo así, ¿puede ser? Sí, sí. Era todo un valor nuevo sería. Bien, gracias. Matías, Richard, que tiene cara de más nuevito. ¿Te acordás algo más de la RT31? Justo estaba buscando para ver qué decía de la... A ver, que alguien más que me diga. A ver, Yesenia. No me acuerdo, pero... Nada, ¿sí? No. Federico. Profe, no me acuerdo, no le voy a mentir. Sí, bueno, no. Prefiero ¿Puede que me ser mienta. eso? Entonces, ¿Puede ser sí, eso, profe, que usted dijo de generar la reserva por ¿cómo es? Por el revalúo de la RT31? exactamente, sí. Tiene que Pero no verse me con eso acuerdo bien también. cómo era. No me acuerdo cómo era, si se generaba la reserva primero y después se cargaba, o sea, se activaba el bien, no me acuerdo bien cómo era. Vamos a verlo entonces un poco más en la norma. ¿Ven ahí el PDF? ¿Se ve el PDF? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces voy directamente acá, pues entonces lo vamos leyendo y les voy contando un poco, como para que ustedes hagan esto mismo que hago yo de subrayar un poco lo más importante, ¿no?, de la cuestión. Les aclaro dos cosas. Esta RT31 modifica varias normas, ¿no? Pero una de las normas que modifica es la RT17. Entonces, este modelo de revaluación ustedes lo van a tener incorporado en la RT17. ¿Sí? Es decir, no hace falta si no quieren descargar la RT31, esto mismo está en la RT17. Lo que pasa es que en la RT17 está mezclado con todas las demás cuestiones que expresa la RT17, y acá es como que está todo junto, todo lo que habla de revaluación está junto, ¿sí? Entonces, solo por eso me gusta más, digamos, presentarlo desde la misma RT31. Bueno, ¿cuál es el criterio general de este modelo de revaluación? Dice, con posterioridad a su reconocimiento como activo. Este es punto número 1. Los bienes que se revalúan son bienes que ya la empresa tenía incorporados, ¿sí? No podemos hablar de una revaluación técnica al momento de la incorporación. La incorporación siempre es igual. El costo original, que dijimos recién, valor de contado, más gasto necesario, ¿sí? Con posterioridad al reconocimiento como activo, es decir, puede ser 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, recién la empresa puede decidir, bueno,
este costo original no está de acuerdo con el valor de mercado y entonces lo que voy a hacer es una tasación. Una tasación para conocer su valor, dice la norma, una consideración interesante, como lo denomina, un valor razonable. ¿Sí? Ese valor razonable, ahora vamos a leer un poquito más cómo se determina. ¿Sí? Se podrá medir a su valor revaluado utilizando los criterios del modelo de revaluación que se describe en esta sección. El valor revaluado es el valor razonable al momento de la revaluación. ¿Cómo se define ese valor razonable? Al importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas debidamente informadas en una transacción de contado realizadas en condiciones de independencia mutua. ¿Sí? Esto en definitiva, ¿qué es lo que me está diciendo? Que trata de acercarse a un valor de mercado, ¿sí? A un valor de mercado razonable, considerando que las partes que interrelacionan en ese mercado, en esa compra-venta, son partes independientes, ¿sí? Y que están debidamente informadas de las situaciones del bien a vender o adquirir, ¿sí? Dependiendo del lado que estemos hablando. Entonces, lo que se intenta es definir por medio de una tasación, que ahora vamos a ver más adelante, que tiene que ser hecha por un especialista, por medio de una tasación, un valor cercano a lo que sería un valor de mercado. ¿Sí? Ese valor razonable, ¿por qué no dice valor de mercado? Porque por lo general, para los bienes que utilizamos un revalúo técnico, no tienen un mercado transparente o un mercado efectivo. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más común es el de los inmuebles. ¿Sí? ¿Cuánto vale el inmueble que tiene la empresa? En los estados contables va a tener un valor de incorporación al activo, quizás ajustado por la inflación, menos la amortización acumulada, y ese valor contable a lo mejor difiere mucho de lo que ese activo podría valer en el mercado. Y por esa razón se decide realizar el revalúo técnico. ¿Sí? No se podrá optar por la utilización de este modelo de revaluación cuando la contribución de tales bienes a futuro flujo de efectivo sea incierta. ¿Qué me está queriendo decir acá? La norma que siempre digo yo que son muy rebuscados para escribirla, que si yo tengo incertidumbre, yo como empresa, no yo como auditor, si la empresa tiene incertidumbre con respecto a que pueda vender ese bien a ese valor revaluado, entonces no va a poder optar por la utilización del revalúo técnico. ¿Sí? O sea, yo contrato a un perito tasador, ¿sí? Contrato a un perito tasador para que haga la tasación de mi inmueble, el perito tasador hace todo su trabajo correctamente, me determina un importe, y cuando yo tengo el importe digo, ¿se podrá vender efectivamente a este valor? ¿Sí? Y si por algún motivo existe incertidumbre con respecto a que se pueda vender a ese valor, no sé, cuestiones urbanas o cuestiones de mercado o cuestiones de, no sé, atinentes a responsabilidad social de la empresa, ¿sí? Pero si decimos, existe incertidumbre de que la empresa no va a poder vender a este valor, entonces no puedo utilizar este criterio de revalúo técnico. ¿Sí? Entonces, cuando la contribución de tales bienes a futuro flujo efectivo sea incierta, es decir, no, si creo que no lo voy a poder vender ese valor, entonces no puedo utilizar el revalúo. ¿Por qué? La existencia de incertidumbre acerca de la recuperabilidad del mayor valor, es decir, la diferencia entre el valor contable y el valor revaluado, tornará inaceptable la adopción de dicho modelo. ¿Sí? O sea, si existe incertidumbre sobre esa diferencia, entonces no puedo utilizar este modelo. Los importes revaluados de bienes de uso podrán obtenerse por el trabajo realizado por personal propio o mediante servicios de un tasador o especialista, en valuaciones que reúnan las condiciones de idoneidad e independencia. ¿Quién tiene que tener idoneidad e independencia? El tasador, ¿sí? El tasador o especialista tiene que ser idóneo en el área que está tasando, ¿sí? Por ejemplo, un tasador inmobiliario, o quien pueda llegar a tasar una maquinaria o un rodado, ¿sí? Y tener condiciones de independencia, aún que sea personal propio de la empresa. ¿Sí? Eso es un poco complejo de determinar.
La información que surja de este trabajo deberá estar documentada. O sea, nosotros como auditores, ahora me paro en el papel del auditor, solo podemos aceptar un revalúo técnico si tiene un documento de respaldo. ¿Sí? Un documento escrito y firmado, ¿sí? Por este especialista tasador. Si no, de ninguna manera puedo utilizar este revalúo técnico. La determinación de los importes revaluados de bienes de uso debe hacerse en función a las siguientes bases. Bueno, y acá me dice cómo debería este tasador, este especialista, realizar el cálculo del nuevo valor. Para caso de bienes en los que existe un mercado activo en su condición actual, ¿sí? ¿En qué casos, qué ejemplo tenemos en este caso? ¿Sí? Que hay un mercado activo en la condición actual. Los autos, ¿sí? Los autos existen en un mercado activo, tenemos incluso revistas especializadas y demás, en cualquier lugar donde uno se acerque a decir, bueno, tengo tal rodado de tal marca de tal año, existe una condición, existe un mercado activo que me pueda acercar un valor de mercado, ¿sí? Cuando existe este mercado activo, se determinará en base al valor de mercado por la venta al contado en dicho mercado de los bienes motivos de revaluación, ¿sí? O sea que si la empresa tiene un rodado que quizás ya tiene más de 5 años de vida útil en la empresa, ¿sí? A lo mejor en la empresa tiene un valor contable 0 o 10 o 1 o el valor de recupero que la empresa le haya puesto. Pero ese valor contable es muy diferente a su valor de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un tasador independiente? Con estas características de mercado activo, me determina el nuevo valor del rodado y entonces yo puedo proceder al revalúo técnico del mismo. Eso en el caso entonces de que tenga un mercado activo. Para casos de bienes en los que no existe un mercado activo en la condición actual, es decir, un mercado activo de bienes usados, ¿sí? Pero existe dicho mercado activo para bienes nuevos. Por ejemplo, caso de una maquinaria, ¿sí? Digo, bueno, no existe un mercado activo de bienes usados para esta maquinaria que quiero evaluar, pero sí existe un mercado para bienes nuevos, equivalentes en capacidad de servicio a los que son motivos de revaluación. Entonces se determinará en base al valor de mercado por la venta al contado, o sea, siempre hablando de valores de contado, de dicho mercado de los bienes nuevos equivalentes, neto de las depreciaciones acumuladas que corresponde a calcular para convertir el valor de los bienes nuevos a un valor equivalente a los bienes usados. ¿Sí? O sea, yo tengo una maquinaria en la empresa que tiene, no sé, quizás 3 años de vida útil, ¿sí? Entonces tomo el valor nuevo de mercado por bien nuevo y calculo esa amortización en función a ese valor nuevo y determino de esta manera el valor revaluado o el valor razonable, como dice la norma, para este activo. ¿Sí? Este es el caso entonces que no existe mercado para bienes usados, pero sí existe mercado para bienes nuevos de similares características. Ojo con el tema de las similares características, ¿no? Porque no podemos decir que una computadora de hace 3 años tiene las mismas características que una computadora actual, ¿sí? En este caso, no sería, digamos, la opción. Bienes para los que, el tercero, ¿no? Bienes para los que no existe un mercado activo en las formas previstas en los otros 2 incisos, entonces se determinará un valor estimado a partir de la utilización de técnicas de evaluación que arriban a valores del presente o descontados a partir de importes futuros, ¿sí? Por ejemplo, flujos netos de efectivo o ingresos menos gastos ajustados para asimilarlo a un flujo de fondos. O 2, al importe estimado a partir del costo de reposición, pero computando las depreciaciones que correspondan según la vida útil ya consumida de los bienes, considerando para su cálculo la incidencia de los factores mencionados en el apartado B. ¿Bien? Bien, en un caso nos habla de un valor estimado, digamos, a futuro, pero determinado a valores presentes, y en el otro caso me habla de un valor de reposición, un costo de mercado sería, para que lo entendamos mejor, un valor de mercado, considerando las depreciaciones que corresponden en función a la vida útil, que el mismo tasador puede determinar cuántos años le queda de vida útil al bien en esta tasación.
¿sí? Este último inciso C es el que se suele utilizar para todo lo que sean inmuebles, ¿sí? Donde en definitiva hay un tasador, como dije, un tasador inmobiliario que determina no solo el valor de mercado del bien, sino que determina también qué vida útil podemos llegar a asignarle a ese bien, si es la misma que tenía consumida o puede incluso ampliar los años de vida útil. Bueno, hay una parte que venía antes que esto. Acá. Tratamiento uniforme en cuanto a las clases de bienes de uso. Si se aplica este modelo a un elemento integrante, ahora, se aplica este modelo a un elemento integrante de los bienes de uso, debe aplicarse el mismo modelo a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activo dentro de cada rubro, ¿sí? Es decir, si yo tengo edificios y voy a aplicar revalúo técnico, lo tengo que aplicar a todos los edificios que tenga la empresa. Si tengo rodados y voy a aplicar revalúo técnico, tengo que aplicarlo a todos los rodados de las mismas características, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo automóviles, a todos los automóviles. Si lo que estoy haciendo un revalúo técnico es, no sé, de colectivos, a todos los colectivos que tenga la empresa. O si son camiones, a todos los camiones, ¿sí? Es decir, no puede haber diferencia de criterio entre un bien con otros semejantes, ¿sí? ¿Por qué dice esto la norma? Porque si no, bueno, la empresa elegiría, ¿sí? Por ejemplo, el rodado que le conviene hacer el revalúo técnico, lo hace, y al otro que le conviene que no, que quede a su valor contable, entonces lo deja, ¿sí? Entonces, bueno, como para hacer un criterio uniforme, es que determina que para las clases de bienes de uso similares, o del mismo modelo, entonces tiene que reevaluar también todos los del rubro. Una clase de elementos pertenecientes a bienes revaluados es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los siguientes son ejemplos, dice, de clases separadas. Por ejemplo, los terrenos separados, terrenos y edificios, maquinarias, instalaciones, equipo de oficina, ¿sí? O sea, cuando yo decido reevaluar, no es común reevaluar el equipo de oficina, pero una maquinaria, ¿sí? Tengo que reevaluar todas las maquinarias que sean del mismo, de la misma naturaleza y uso en la entidad. Bueno, acá les explica esto, la idea es evitar las revaluaciones selectivas. Bueno. Y acá esta parte es la que nos interesa a nosotros como auditores, en lo que hace al recálculo, ¿sí? Porque nosotros como auditores ya el revalúo técnico lo vamos a tener dado, ¿sí? Es decir, ya lo encontramos dentro de los papeles de trabajo que vamos a tener que auditar, y lo vamos a encontrar ya como algo contabilizado, normalmente lo vamos a encontrar ya contabilizado al cierre del ejercicio. El tema es el siguiente: ¿qué hacemos o qué hace la empresa con la depreciación acumulada? Que es algo que nosotros vamos a tener que auditar. Cuando se revalúa un elemento integrante de los bienes de uso, la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras. Una vez recalcularse proporcionalmente. Perdón el pulso acá con la línea media rara. Recalcularse proporcionalmente, ¿sí? Es decir, proporcionalmente a la revaluación que se practica sobre el importe contable de origen del bien, de manera que el importe residual contable de dicho bien, después de la revaluación, sea igual a su importe revaluado. Esto les quedó clarísimo, no hace falta que les aclare, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte del punto A? A ver, Luciana, ¿qué entendiste de esto de recalcularse proporcionalmente? Como que la amortización tiene que volverse a calcular, o sea, dividiéndolo por partes sería, para cambiar la palabra proporcional. Bien, pero ¿cómo harías el cálculo? Vos tenés
suponete que tu nuevo valor es 100.000, estamos hablando de un edificio, ¿sí? Te dicen, bueno, el nuevo valor es 100.000 y tiene 50 años de vida útil. ¿Cómo recalcularías la amortización? Tiene 10 años transcurridos. Y haría 100.000 dividido 50 y ahí lo multiplicaría por los 40, que son los 40 años restantes. Vos sabés que no te escuché nada. ¿Ustedes le escucharon? Porque capaz que es mi internet el que no funciona. Puede ser. Yo la escucho medio cortada a ratos, profe. Sí, Mi a mí me conexión pasa eso. dice que es inestable. ¿Ustedes no me escuchan bien? Por ahí se le corta de vez en De verdad. cuando. A veces se le corta cuando está hablando, pero se entiende. Ah, bueno. Yo por lo tanto no le escuché nada a Luciana. A ver, Luciana, si me volvés a repetir. Y yo haría los 100.000, los dividiría Ujú. por 50 y lo multiplicaría por 40, que es los años restantes de vida útil. No, en realidad la última parte no. Tenés que multiplicarlo por 10, que son los años transcurridos. ¿Sí? O sea, lo que haces es recalcular la amortización acumulada en función al nuevo valor. ¿Sí? El mismo cálculo que hiciste con tu evaluación anterior, lo haces ahora, el mismo tipo de cálculo, es decir, dividido 50 por la cantidad de años transcurridos, pero con el valor nuevo. Eso es lo que dice acá. Fíjense que yo siempre digo, son como difíciles de interpretar, no sé, los textos de las normas contables, ¿no? Pero eso es lo que me está diciendo, recalcularse proporcionalmente a la revaluación que se practique sobre el importe contable de origen del bien, de manera que el importe residual contable de dicho bien después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Yo hago el cálculo, ese que muy bien dijo la compañera, y a ese valor lo comparo o lo resto, ¿sí?, con la amortización que ya tenía calculada en la empresa. Entonces determino la parte que le faltaría, ¿sí?, para que el valor residual del bien me quede conforme o el mismo valor que el valor revaluado, ¿sí?, que me dio la empresa. La otra alternativa es eliminarse contra el valor de origen del activo, es decir, eliminar, qué fea mi línea. Bueno, eliminarse. ¿Qué es lo que hago? Tomo la amortización acumulada anterior y la cancelo. ¿Sí? Es decir, hago de cuenta de que tengo que volver a amortizar este nuevo valor. Cuando incorporo el valor revaluado, ¿sí?, voy a dar de baja la amortización acumulada que tenía el bien, en este caso el edificio. ¿Sí? Y luego comienzo a amortizar desde cero. Entonces, mi nuevo valor va a ser el valor revaluado y la amortización acumulada va a empezar otra vez. ¿Sí? Empieza como desde el inicio de nuevo. Entonces, eliminarse contra el valor de origen de manera que lo que se revalúa sea el importe contable neto, ¿sí?, hasta alcanzar el importe revaluado del activo. El monto de ajuste de la depreciación acumulada que surge del recálculo o de la eliminación que se indica en la OB forman parte del incremento o disminución a registrar en el importe contable del activo. ¿Sí? Es decir, esto, dependiendo a OB, es cuánto voy a incrementar el activo. Lo importante, para que esto quede claro, en definitiva, el cálculo que haga, el valor contable del bien me tiene que quedar igual al valor revaluado, a ese valor razonable que determinó el perito tasador. Ya sea neto de amortizaciones, como un valor residual, o sin amortizaciones. ¿Sí? Entonces, si el perito me dice, bueno, este inmueble ahora vale 100.000, yo tengo que elegir cuál de los dos métodos voy a hacer para recalcular la amortización, pero en definitiva, el valor contable que me tiene que quedar después de hacer el ajuste es 100.000. ¿Se entiende? Profe, Lo que va... Sí. en el caso del B, quedaría
ponerle menos vida útil restante, digamos. O sea, se le Bueno, el haría tema una de la- amortización, se recomenzaría de nuevo la amortización calculando con menos vida útil. Eso Eso depende no, de la tasación del perito, porque el perito te puede decir nada con respecto a la vida útil, entonces en ese caso voy a amortizar por los años de vida útil que te restan, digamos. ¿Sí? O sea, si ya transcurrieron 10 años, vas a amortizar 40 años. Es el caso que me estás diciendo. sí. Pero el perito tasador, también hay veces o hay casos en los que determina una nueva vida útil, que puede ser mayor o puede ser inclusive menor. ¿Sí? Entonces, en estos casos que el tasador determine otra vida útil, es donde se recomienda hacer la opción B y empezar a amortizar en función a la vida útil determinada en la tasación. Ok, profe. ¿Sí? Pero si no dice nada, sí, sería así. Va a amortizar por menos años, por los años que le restan, digamos. ¿Sí? Bien, bueno. Quería ir a la otra parte importante de esto, que es la contabilización de la revaluación. Cuando se incrementa el importe contable de un elemento integrante de una clase de bienes de uso, como consecuencia de una revaluación, en la primera oportunidad que se adopte tal criterio, tal aumento se acreditará directamente a una cuenta que se denominará saldo por revaluación integrante del patrimonio neto y se expondrá en el rubro de resultados diferidos. ¿Sí? Bueno, hay norma, la cita, la RT9, donde determina la parte, digamos, del estado de evolución del patrimonio neto, donde se expondría esta cuenta saldo por revalúo, saldo por revaluación, o saldo por revalúo técnico, o reserva por revalúo técnico, son los distintos nombres que suelen utilizar. Bien. Lo importante, más allá del nombre, porque el nombre, como ustedes saben, el manual, el plan de cuenta de la empresa le puede poner otro nombre, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros entendamos que esta cuenta, saldo por revaluación, es una cuenta patrimonial de patrimonio neto. ¿Sí? Y acá quiero que entendamos el porqué de la norma, que racionalicemos por qué la norma me manda a hacer una reserva de este valor. Para que no se distribuyan como utilidades. Exactamente, ¿sí? Si yo tengo un bien que valía 50.000 y ahora vale 1.000.000, después de esta revaluación, hay una importante diferencia entre el valor contable y el valor revaluado. Si normalmente, cuando nosotros tenemos una diferencia de valor, ¿sí?, de un bien a un valor nuevo, vamos a decirlo, ¿qué cuenta utilizábamos normalmente? Es decir, sin tener en cuenta esta norma. ¿Qué cuenta utilizaríamos si tenemos un nuevo valor para un bien del activo? Resultados por tenencia. Resultado por tenencia. Normalmente utilizaríamos resultado por tenencia. ¿Qué pasa con la cuenta de resultado por tenencia? Es una cuenta de resultado, por lo tanto va a parar el estado de resultado, y este incremento de valor, ¿sí?, daría un resultado muy superior a lo que realmente sucedió en el ejercicio en la empresa. ¿Sí? Esta ganancia, este resultado positivo que me generaría, no es una ganancia líquida y realizada. ¿Cuándo se transformaría en líquida y realizada? Cuando se venda. Cuando se venda el bien revaluado. Solamente ahí se va a transformar en ganancia líquida y realizada. Mientras tanto, es una diferencia de valor patrimonial, pero no significa una ganancia. Entonces, para evitar de que los accionistas se distribuyan una ganancia que todavía no es que la norma determina esta mecánica o esta forma, digamos, de contabilizar, de mandar directamente a reserva. A ver, normalmente, en otras cuestiones, no hablando acá de revalúo técnico, ¿cómo se constituyen las reservas? A ver, Matías, ¿cómo se constituyen las reservas? A partir de, puede ser la reserva por revalúo o No, olvídate del revalúo, las otras reservas. la ¿Cómo se reserva constituye una reserva? a partir de los resultados del ejercicio. A partir de los resultados, ¿sí? Del ejercicio o de resultados acumulados.
Entonces, a ver, otro. Carmen, ¿cómo sería el asiento de constitución de una reserva, por ejemplo, la reserva legal? A ver, Sofía. Y en el debe iría reserva legal a... ¿Estás segura? No. A ver, Marcos. ¿Cómo hacemos un asiento de reserva? Constitución de una ¿Escucha? reserva. ¿Sí? La cuenta de O sea, sí, resultados en recién el te debe, creo escucho. que era. Y en el acreedor la de patrimonio. ¿Y en el debe cuál? Que no te escuché. La de resultados. ¿Cuál de resultado? ¿Resultado no asignado puede ser? Resultado no asignado, sí. Resultado no asignado a reserva legal. Así sería, ¿no es cierto? Bueno, Creo que sí. cabe aclarar que el resultado no asignado es una cuenta de patrimonio neto, no de resultado. ¿Sí? Bueno, pero salvo esa aclaración, así sería, ¿no? Resultado no asignado a reserva legal. Normalmente, cualquier reserva tendría este tipo de contabilización, ¿sí? O sea, una reserva legal, reserva estatutaria, facultativa, bueno. La diferencia de esta cuenta, revalúo técnico o saldo por revalúo técnico, es que no surge de un resultado, ¿sí? No surge de la cuenta de resultado no asignado tampoco. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Porque acá parece que acá rato se me corta. Sí, Ahora se escucha bien, profe. Bueno, entonces, lo que sucede con este sistema de revalúo técnico es que la reserva por revalúo técnico salta el estado de resultado. Es decir, en ningún momento esta diferencia de valor va a pasar al estado de resultado. ¿Sí? Directamente pasa al estado de evolución de patrimonio neto como cuenta de patrimonio neto. Y dice que se van a exponer en la parte, digamos, en la columna de resultados diferidos. ¿Sí? Porque es un resultado que todavía, como dijimos, no es resultado líquido realizado por la empresa. ¿Sí? Posteriormente, no sé dónde está ahora, pero bueno, ya para no irnos tan lejos, posteriormente esta reserva por revalúo técnico se va a ir desafectando en la medida de que vaya avanzando la vida útil del bien revaluado. ¿Sí? A ver si está acá. Bueno, las otras son situaciones un poco más complicadas. Eso más que nada es lo que me interesa que ustedes, por lo menos, mínimamente, tengan en cuenta con respecto a este tema de revalúo técnico. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Igual después lo vamos a ver en la práctica. Vamos a hacer un ejercicio en la práctica donde se va a notar un poquito mejor. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá en la filmina simplemente copié ese pedacito de la RT31, pero ustedes después amplían con toda la RT31. Bueno, volvemos entonces, saliendo del modelo de revalúo técnico, volvemos a los bienes, digamos, en general. Y la norma, en este caso la RT17, habla del modelo de costo, ¿sí? Su medición contable se efectuará el costo original menos depreciación acumulada, ¿sí? Siempre que estamos en un periodo inflacionario, es la medición contable original más
el ajuste, digamos, por inflación, menos la depreciación acumulada también ajustada o llevada a moneda de 100. Las erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de un activo se incorporarán como un componente de este. Cuando habla de componente de este nos estamos refiriendo a una mejora, ¿sí? Las erogaciones posteriores dicen... Ay, yo no les estoy compartiendo el documento. No, profe. No, Me perdí, perdón. Ahí no hizo tampoco. Yo estaba leyendo acá. Y... Bien, entonces les decía que las erogaciones posteriores se pueden activar. Cuando hablamos de activar erogaciones posteriores nos estamos refiriendo a mejoras, ¿sí? ¿Cuándo podemos considerar que una erogación posterior sea mejora? Bueno, el desembolso constituye una mejora, dice, y sea probable que el activo genere ingresos netos de fondo en exceso de los originalmente previstos, ya sea por, y acá nos dan, digamos, las alternativas, que pueden considerarse erogaciones de fondo que signifiquen mejoras. Cuando exista un aumento en la vida útil estimada del activo, respecto al original, es decir, cuando se hizo algún gasto sobre un determinado bien de uso para incrementar o reponer la vida útil estimada, ¿sí? Cuando ese desembolso constituya un aumento en su capacidad de servicio, es decir, que permita no sé, a la maquinaria, al rodado, que le otorgue una mayor capacidad de servicio, permita una reducción de los costos. ¿Sí? Profe, Repasamos. se le Cuando cortó. aumenta la vida útil. ¿Perdón? Se le cortó, profe. O al menos yo no escuché lo que dijo. Sí, se le corta. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Ahora sí, profe. Sí, parece que se acabó la batería de mis auriculares. Bueno, entonces les decía, se considera mejora cuando aumenta la vida útil, aumenta la capacidad de servicio, mejora la calidad de producción o permite una reducción de costos. Hay uno que no está mencionado acá, pero que es implícito, ¿sí? Que es cuando aumenta el valor del bien, ¿sí? Cuando realiza un desembolso, un gasto que aumenta directamente el valor del bien, entonces también se puede considerar una mejora. Las tareas, las erogaciones que se originen en tareas de mantenimiento o reacondicionamiento mayores que solo permitan recuperar la capacidad de servicio del activo para lograr su uso continuo, pero que una medición confiable indique que toda la erogación o parte de ella es atribuible al reemplazo o reacondicionamiento de uno o más componentes del activo que el ente ha identificado, que la depreciación inmediatamente anterior de dichos componentes no haya sido calculada en función a la vida útil del activo del cual ellos forman parte, sino de su propio desgaste o agotamiento, y que es probable que como consecuencia de la erogación fluyan hacia el ente flujos de fondo positivos. ¿Sí? No me acuerdo cómo terminaba acá la frase. A ver si se ve, si lo minimizo. No, bueno, no importa. En definitiva, cuando estas erogaciones sean o constituyan tareas de mantenimiento mayores, ¿sí? A las normales, a las generales, digamos, de mantenimiento, y que le permitan recuperar la capacidad de servicio. ¿Sí? Entonces, en estos casos en que se considera mejora, estos desembolsos, estos gastos, se pueden activar, y recuerden siempre que las mejoras se activan junto con la cuenta principal. Y se amortizan. ¿De qué manera se amortizan las mejoras?
por separado, digamos. O sea, en el mismo cálculo se suma por separado. El Bueno, resto de año de vida útil que le por queda separado. bien, profe. Perdón, que no escuché. Puede ser por el resto de año de vida útil que le queda al bien. Exactamente, se amortizan en primer lugar de forma conjunta con el bien principal, ¿sí? Y además por los años de vida útil que le restan al bien principal. De ninguna manera yo puedo haber terminado la vida útil de un bien y seguir amortizando solamente la mejora, ¿sí? Eso es incorrecto. Bien. ¿Qué hora estamos? Bueno, procedimientos sustantivos. Ahora vamos a ver más específicamente lo que se refiere a la materia auditoría, ¿sí? Cuando nosotros consideramos el rubro bienes de uso, van a haber procedimientos sustantivos que son propios y aplicables al rubro bienes de uso, y hay otros que ya los podemos haber visto quizás en otros rubros, ¿sí? Bien, cuando hablamos de procedimientos sustantivos, ¿qué quiere decir estos procedimientos sustantivos? A ver si recordamos un poquito. A ver, Zacarías. Ana. ¿Ana era tu nombre, Zacarías? ¿Qué eran los procedimientos sustantivos? Estoy acordando ahora. A ver, un segundito. A ver, Fernanda, ¿qué eran procedimientos sustantivos? Profe, podría ser como las pruebas que uno realiza antes de hacer la auditoría, digamos. O sea, el paso primero. Evidencia. No. Fernanda, ¿qué me estabas diciendo? Para poner evidencia, digamos, de la auditoría. ¿Para poner? ¿Se me escucha, profe? Poquito. Sí. Las pruebas para tener, para contar con evidencias para hacer la auditoría. Bueno, después les pido por favor que repasen pruebas, procedimientos y evidencias, ¿sí? Que vimos allá al principio de las unidades, porque esto ya tendríamos que tenerlo como asimilado a esta altura. A ver, ¿alguien más que me pueda decir lo que es un procedimiento sustantivo? los procedimientos. Puede ser, profe, que sean los procedimientos típicos, digamos, que va a realizar un auditor. ¿Para qué? Responder las 5 preguntas, validez, existencia, y no me acuerdo más. Más que eso todavía. ¿Cuál es la razón de las pruebas sustantivas? O sea, está bien, está incluido lo que decís, Mónica, pero tiene así como un objetivo más todavía. Para ser de sustento del informe y la determinación. Sí, pero ¿qué validan las pruebas sustantivas? Denomina pruebas sustantivas o de validación de saldos. ¿Sí? Las pruebas sustantivas son, como dijo María, creo que había dicho, y también Mónica, ¿sí? Son los procedimientos típicos de auditoría en los que el auditor va a hacer uso para confirmar o rechazar los saldos expuestos en los estados contables. ¿Sí? Que me van a aportar las pruebas, que van a resultar documentos de trabajo que muestran evidencias del trabajo de la auditoría, sí, pero las pruebas sustantivas se refieren a la validación de los saldos contenidos en los estados contables, ¿sí? Cuando hablamos de validación de saldos, vuelvo, Mónica, a lo que dijiste vos, estamos refiriéndonos a las afirmaciones contenidas en esos saldos, ¿sí? La afirmación de existencia, de propiedad, evaluación de exposición, ¿sí? Pero como foco, digamos, de lo que es un procedimiento sustantivo, es decir, que lo que busca el procedimiento sustantivo es la validación de los saldos contenidos en los estados contables. Bien, vuelvo de nuevo a compartir.
Entonces, procedimientos sustantivos. Bien, a partir de los saldos al inicio del ejercicio, seleccionar bienes a ser inspeccionados físicamente en ocasión del inventario físico. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos refiriendo acá? Un inventario físico. Cuando hablamos de inventario físico, ¿qué tipo de procedimiento de auditoría nos referimos? Como dice la RT 37 Inspección ocular. Inspección ocular, bien. Inventario físico, entonces es Guarqueo. una inspección ocular. ¿Sí? En este caso, de los bienes de cambio, bueno, acá está más ocasión del inventario físico de bienes de cambio, que tiene que ver de bienes de cambio, se mezcló la palabra. A partir de los saldos al inicio del ejercicio, seleccionar bienes a ser inspeccionados físicamente en ocasión del inventario físico de bienes de cambio. ¿Sí? Bueno, quizás a lo que se refiere acá que normalmente, como fecha, ¿sí?, tentativa de la inspección ocular de bienes de uso, es cercana a la del inventario físico de bienes de cambio. Pero bueno, controlar su inclusión en los registros auxiliares de la sociedad al cierre y que su vida útil resulte razonablemente en relación a sus condiciones y su futuro estimado. Es decir, nosotros vamos a hacer la inspección ocular. En esta inspección ocular, ya previamente tenemos que tener en cuenta cuáles son los bienes que son de propiedad de la empresa para saber qué es lo que vamos a ir a mirar. Cuando vayamos a mirar, a hacer la inspección ocular de estos bienes, tenemos que además determinar si estos bienes están en condiciones de seguir siendo usados y si lo que contablemente se estima como vida útil restante del bien de uso es considerada razonable en función a su futuro estimado. Es decir, lo que vamos a verificar de que estos bienes de uso no estén obsoletos, que no estén destruidos, que no estén dañados, que se puedan seguir siendo usados y que la vida útil estimada en los estados contables sea razonable en función al estado de estos bienes. ¿Sí? Obtener de la entidad auditada un resumen de la evolución de las cuentas del rubro desde el inicio hasta el cierre del ejercicio. ¿Qué me refiero con resumen de la evolución? ¿Sí? Durante el ejercicio ustedes saben que los bienes de uso son cuentas acumulativas. ¿Qué quiere decir con cuentas acumulativas? Que yo normalmente ya las tenía el año pasado y las tengo en este ejercicio y las voy a tener en el ejercicio siguiente. Salvo ventas, reemplazos, bajas por obsolescencia o bajas por destrucción, ¿sí? Pero normalmente los bienes de uso los voy a tener de un ejercicio al otro, ¿sí? Entonces, lo que le voy a pedir a la empresa es la evolución, es decir, ¿qué pasó en el ejercicio que estoy auditando? ¿Hubieron altas? ¿Hubieron bajas? ¿Hubieron bienes de uso cuya vida útil terminó en el ejercicio? ¿Hubieron bienes de uso desafectados? Ya sea porque ya no se usan más, porque no sirven, porque están obsoletos, ¿sí? Ese es el estado o el resumen de evolución de qué es lo que pasó con el rubro. Esto se lo tengo que pedir a la empresa, porque yo tengo un anexo con el cual cuento, que es el anexo de bienes de uso, ¿sí? Yo como auditor recibo los estados contables y el anexo de bienes de uso es un anexo obligatorio, ¿sí? Pero ese anexo, si bien es útil y es válido, y lo voy a tener en cuenta, no me otorga toda la información. Inclusive, ese anexo puede llegar a estar mal, y yo no me puedo confiar solamente en el anexo. Por eso es que solicito a la empresa este resumen de la evolución de los bienes de uso. Normalmente se suele solicitar ya al principio de la entrevista, cuando nosotros hacemos la carta convenio, dentro de la documentación que le pedimos ya le podemos pedir este resumen de evolución. Si no lo hicimos en ese momento, lo podemos hacer posteriormente en lo que se denomina carta con manifestaciones a la gerencia, ¿sí? Donde nosotros hacemos un pedido formal de información y la gerencia nos tiene que contestar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a probar a partir de este resumen? Vamos a probar las sumas, ¿sí? Es decir, vamos a hacer una cuestión de prueba aritmética para ver si está bien, digamos, lo que entró, lo que salió.
Vamos a cotejar los saldos iniciales con los indicados en los papeles de trabajo del año anterior, es decir, todo lo que es saldo al inicio de este ejercicio es saldo al cierre del ejercicio anterior. Lo primero que tenemos que cotejar es que el traslado, ¿sí?, de un ejercicio al otro sea correcto, ¿sí? Es decir, si el ejercicio anterior cerró con un número, el mismo número tiene que iniciar en el ejercicio que estamos trabajando, que estamos auditando. Y que los saldos finales, los saldos finales los vamos a verificar con el balance de sumas y saldo que la empresa nos otorga como elemento de trabajo. ¿O continúo? Bien, continúo acá. Seleccionar las altas significativas del ejercicio y analizar el respaldo documental. Es decir, en este estado de evolución que nos presentó la empresa, nosotros vamos a buscar cuáles fueron las altas. ¿Qué se compraron en el ejercicio? Se compraron nuevos rodados, se compraron herramientas, se compraron maquinarias, se dio de alta un edificio. Y las más significativas, vamos a ir a buscar la documentación de respaldo. ¿Para qué vamos a buscar la documentación de respaldo? Para determinar si han sido adecuadamente aprobadas y contabilizadas, ¿sí? Y además verificar de que no se incluyan montos que debieran considerarse como gastos. En las altas, ¿sí?, van a estar incluidas las mejoras. Y estas mejoras, si la empresa no las consideró bien, nosotros podemos llegar a determinar, esto no es una mejora, esto es una tarea de mantenimiento, ¿sí? Es decir, algún gasto que a lo mejor la empresa incorrectamente activó, nosotros vamos a ver en esta evolución como una alta, como una incorporación, pero en realidad, luego realizando la prueba documental, es decir, con la documentación de respaldo, determinamos de que no es una mejora, y por lo tanto lo tenemos que dar de baja como gasto. Vamos a controlar el detalle de las bajas con el contenido de las actas de directorio, asamblea u otra documentación. Las bajas de bienes de uso, normalmente, o sea, sobre todo los bienes de uso importantes, como ser rodados, maquinarias, edificios, ¿sí? Las bajas de bienes de uso tienen que ser aprobadas por el directorio o la asamblea, ¿sí? La decisión de venta o de baja tiene que estar acompañada con un acta, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a verificar esa documentación. Analizar las bajas significativas, así como vimos con las altas significativas, vamos a ver las bajas significativas, prestando atención al monto, el valor original, ¿sí? Es decir, cuál fue el valor que al principio se había activado ese bien, que se dio de baja, los revalúos, si existieron, el recálculo de los ajustes por inflación, las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Vamos a digamos, como reanalizar las cuentas que fueron activadas y luego que fueron dadas de baja al momento de la venta o de la baja del bien por el motivo que sea. Asimismo, asegurarse de que se hayan contabilizado los eventuales ingresos relacionados con las bajas, como el caso de las ventas de bienes de uso. Si hubo una venta de bienes de uso, yo tengo que considerar de que tiene que existir un ingreso, ¿sí? Ya sea caja o un documento a cobrar, ¿sí? Tiene que haber un ingreso por la suma que haya recibido. Pero además, tengo que considerar el resultado de la venta, ya sea positivo o negativo, tengo que verificar de que esta contabilización de la baja, de la venta, del ingreso y del resultado estén correctos, ¿sí? O que no sea necesario realizar algún ajuste contable. Realizar procedimientos analíticos o prueba de detalle para verificar el monto de las amortizaciones del ejercicio, ¿sí? Ya vamos a ver ahora cuáles son las pruebas analíticas para las amortizaciones, o pruebas de detalle, es decir, hacer el recálculo completo, ¿sí? Pero en definitiva tengo que verificar que el monto de amortizaciones del ejercicio esté correcto.
Determinar que no hayan ocurrido hechos durante el ejercicio que conduzcan a una reducción de la vida útil estimada de los activos fijos, o en caso extremo, a su baja total. ¿Sí? Por ejemplo, cambios en la producción que conviertan algunos bienes en obsoletos. Realizar pruebas analíticas sobre el valor neto residual calculado por el cliente. Ahora vamos a ver las dos pruebas analíticas. Y analizar los anticipos a proveedores con el objeto de verificar si existen algunos pagados para la compra de bienes de uso. Es decir, yo puedo llegar a tener anticipos que la empresa haya contabilizado incorrectamente como a proveedores, ¿sí? Porque los anticipos a proveedores son normalmente por compra de bienes de cambio, ¿sí? Pero a lo mejor puede llegar a ser que tenga algún anticipo incorrectamente cargado como un anticipo a proveedores de bienes de cambio, y en realidad sea un anticipo para la compra de bienes de uso. ¿Sí? En ese caso, tendríamos que reclasificar e incluirlo en el rubro bienes de uso. Revisar cargos a las cuentas de gastos, de reparaciones y mantenimientos, y determinar si existen ítems que deberían haber sido activados. ¿Sí? Esto es lo inverso a lo que vimos hace un rato, es decir, recién analizamos que podían haber mejoras que estén incorrectamente cargadas como mejoras y tengan que ser gastos. A su vez puede suceder a la inversa, ¿sí? Que existan gastos de reparación y de mantenimientos que en realidad debieran ser activados. ¿Cuáles nos van a llamar acá la atención? Obviamente son los importes significativos. ¿Sí? O sea, yo tengo un gasto de reparación y mantenimiento que es muy significativo, que es muy importante, y voy a decir, esto no parece ser un simple gasto. ¿Sí? Esto parece ser la compra de un elemento del motor o parece ser algo, digamos, más significativo que pueda llegar a ser una mejora. Entonces, en ese caso, cuando nosotros vemos en este análisis de las cuentas de gastos de reparaciones y de mantenimiento, vemos importes que son muy significativos, lo que vamos a hacer es analizar la documentación de respaldo para ver de qué se tratan estos gastos y determinar si corresponde que queden en gastos o si tienen que ser activados. Seleccionar saldos de obras en curso para asegurarse de que no hay partidas que deban imputarse a gastos u obras ya finalizadas que deberían comenzar a amortizarse. Las obras en curso son, por lo general, dentro de un terreno que ya es de propiedad de la empresa, ¿sí? La empresa empieza a edificar. Como todavía no puede considerarse un edificio porque no tiene las condiciones de uso, normalmente se contabiliza como obras en curso, ¿sí? Estas obras en curso, en un determinado momento se terminan, ¿sí? Y cuando se terminan, comienzan a amortizarse, porque hasta que no se terminaron, es decir, no están puesta a punto o puesta en marcha, ¿sí? Estas obras en curso todavía no se amortizan. Siguen la misma mecánica que el terreno. Mientras que están en curso no se amortizan, pero una vez que ya está terminada, ya sea su totalidad o una parte que ya puede ser usada, entonces comienzan a amortizarse. Y nosotros como auditores tenemos que verificar esto en la inspección ocular primeramente. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ir a ver el edificio y vamos a decir, bueno, no, acá hay un piso que ya está terminado y este piso ya hay oficinas y ya están usando, entonces esto no puede ser considerado todavía obras en curso. ¿Sí? Esta parte, por lo menos de forma proporcional, tiene que considerarse edificio y por lo tanto comenzar a amortizarse. ¿Sí? Por otro lado, a la inversa, pueden haber partidas, ¿sí? Que no se consideran como partes integrantes a obras en curso, sino que deban considerarse como gastos y por lo tanto mandarse al estado de resultado. En caso de que la entidad auditada haya reevaluado técnicamente sus bienes de uso, analizar la razonabilidad a la base de la determinación, ¿sí? Con el informe del perito evaluador. Es decir, nosotros con la documentación de respaldo, que es el informe de este perito, vamos a analizar la razonabilidad de este reevalúo. Vamos a analizar lo que decía la norma que vimos recién, la RT31, si este mayor valor es susceptible de ser vendido en el mercado, comercializado, ¿sí? Que no vuelve inoperable el método del revalúo técnico. Y por otro lado, verificar la correcta contabilización,
del revalúo técnico si fue en el ejercicio. Y si fue en ejercicios anteriores, vamos a verificar la correcta desafectación de la reserva por revalúo técnico con los años, digamos, de vida útil transcurrida del bien. Exponer claramente en los papeles de trabajo cómo se ha llegado a la conclusión de que el valor contable de los bienes de uso no supera el valor de mercado o de utilización económica de los respectivos bienes al cierre del ejercicio. Bueno, esto es, como ustedes saben, los bienes de uso, al igual que los bienes de cambio, tienen un valor límite. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el valor límite? A ver, El Sofía, mayor. pregunto a Sofía, ¿cuál era el valor límite? ¿Estás ahí, Sofía? ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue Sofía. Bueno, ahora entonces repregunto. ¿A quién le puedo preguntar que no? A Daniela. ¿Te acordás, Daniela, cuál era el valor límite? ¿Puede ser el mayor entre el BNR y el valor de uso? Exactamente. ¿Y se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me sale. Valor recuperable, ¿sí? El valor recuperable, que como bien dijo Daniela, es el mayor entre el BNR y el valor de uso. ¿Sí? Acá dice valor de utilización económica, es lo mismo, ¿sí? En definitiva, nosotros tenemos que exponer bien concreto y bien claro en los papeles de trabajo de que hemos analizado ese valor recuperable y que los bienes no superan ese valor, ¿sí? Cuando la norma habla de la evaluación del valor recuperable, habla de que en el caso de bienes de uso se puede realizar esa prueba del valor recuperable por grupos de activos, ¿sí? Es decir, no necesariamente cada activo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un equipo de computación que está compuesto por monitor, teclado, mouse, CPU, un software, bueno, eso está como todo junto, vamos a decir de alguna manera. Entonces, bueno, lo que se analiza, digamos, es sobre el conjunto de esos bienes de uso y no de cada uno en particular. Porque si no ya es antieconómico, digamos, el análisis. Bien. Profe, Sí. ahí Sofía me dijo que se le apagó la compu, por eso no le puedo contestar. Bueno, suele suceder. Sí, me pidió que la avise. A mí me pasó hoy también que en medio de una tarea se me apagó la computadora. Problemas de tecnología. Bueno, entonces, como dijimos, no solamente tenemos que evaluar de que los bienes de uso no superen su valor recuperable, sino que además, muy claro tiene que quedar constado en nuestro papel de trabajo de que hicimos ese análisis. Si no, puede pasar o suceder de que piensen, el auditor directamente ni verificó el valor recuperable. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? De todo lo que vimos anteriormente de pruebas sustantivas, todos estos son procedimientos sustantivos, porque son todos de validación de saldo. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta que no sé si lo dijo. Y en el caso de que cambien la forma de calcular las amortizaciones. Bien, en realidad lo vemos ahora y después lo vemos más al final cuando hablamos de informe. Cuando exista un cambio de criterio en la aplicación, digamos, de cálculo de las amortizaciones acumuladas, ¿a esto te referís, Santiago? Cambio de criterio. Bien. Sí, sí. Normalmente esto se denomina falta de uniformidad, ¿sí? Es decir, cuando yo el año anterior quizás amorticé un determinado rubro, o conjunto, digamos, de bienes de uso, a lo mejor de manera lineal, ¿sí? Considerando año de alta y no de baja, y luego, en el ejercicio que estoy auditando,
la empresa decidió modificar ese criterio de amortización, quizás basado en uno, utilización de maquinarias horas hombre o cantidad de producción, ¿sí? En definitiva, modificó la forma de calcular la amortización del ejercicio. En ese sentido, es primeramente responsabilidad de la empresa, ¿sí?, informar este cambio de criterio y la diferencia que genera, ¿sí?, el cambio de criterio del anterior al nuevo. O sea, primeramente es responsabilidad de la empresa, lo tiene que hacer la empresa y lo tiene que mencionar en notas a los estados contables y exponer el cambio de criterio y el resultado de este cambio de criterio. Ahora, si la empresa no lo hiciera, por algún motivo, primeramente el auditor lo recomienda. O sea, nosotros como auditores recomendamos, bueno, incorporar en notas a los estados contables la información referida al cambio de criterio. Si aún así la empresa no lo hiciera, nosotros en nuestro informe, ¿sí?, nuestro informe final, nuestro dictamen de auditoría, lo que vamos a hacer es un apartado específico sobre la falta de uniformidad, ¿sí?, y vamos a mencionar este cambio de criterio o falta de uniformidad entre el ejercicio anterior y el que estamos auditando, ¿sí? Vamos a volver a este tema luego cuando hablemos de informe, ¿sí? Pero además de esta, digamos, exposición, porque esta cuestión que estoy explicando es una cuestión expositiva, además de esta exposición, nosotros tenemos que revisar o rever los cálculos que hizo la empresa, ¿sí?, en la nueva determinación de la amortización. Es decir, bueno, este año se amortizó de manera diferente. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? Y realizar los recálculos, ¿sí? Verificar si todo coincide y corresponde con lo que la empresa tiene contabilizado. ¿Ahí iba tu pregunta, Santiago? ¿Te respondí? Sí, sí, profe, era eso. Bien. Bueno, considerar entre otros aspectos. Cuando vemos sobre todo lo que es la parte documental, ¿sí?, de las nuevas altas, quizás, la segregación de clases significativas de activos, ¿sí?, lo que es terrenos, edificios, normalmente, incluso vamos a ver prácticos, en que las empresas activan un inmueble sin discriminar lo que corresponde a terreno de lo que corresponde a edificio, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros como auditores segregar, ¿sí?, es decir, diferenciar lo que corresponde a terreno y edificio. ¿Por qué? Porque se amortiza diferente, es decir, el terreno no se amortiza, el edificio se amortiza. Así también tenemos que segregar lo que son, por ejemplo, rodados con respecto a las maquinarias. ¿Por qué? Porque normalmente se amortizan por vidas útiles diferentes, ¿sí?, cuando no por métodos diferentes. Tenemos que considerar la evolución de las principales cuentas del rubro, esto ya lo vimos en el informe que le pedimos. Tenemos que considerar la relevación en notas de los estados contables de los criterios de evaluación y amortizaciones aplicados, ¿sí? O sea, revisar qué dicen las notas de los estados contables con respecto a la evaluación y a los criterios de amortización. También es importante que veamos los activos otorgados en garantía, es decir, aquellos que estén prendados o hipotecados. ¿Por qué? Esta situación no se contabiliza, es decir, no se contabiliza la prenda, no se contabiliza la hipoteca, ¿sí? Pero sí tiene que estar expuesta en notas de los estados contables cualquier tipo de restricción que podamos encontrar sobre bienes de uso. Como auditores nosotros, ¿dónde vamos a ver estas restricciones? ¿Qué documentación de respaldo? No, por ejemplo, una hipoteca. ¿Dónde podemos ver una hipoteca? En el título de propiedad del inmueble. Exactamente, vamos a verificar esa documentación de respaldo, que es el título de propiedad, ¿sí?, para verificar si tiene alguna hipoteca, o si esa hipoteca ya está cancelada, ¿sí? Y normalmente una hipoteca, ¿con qué otra cosa o una prenda, cualquiera de las dos, con qué otra cosa se relaciona? O sea, si yo tengo un inmueble hipotecado, ¿por qué lo tengo hipotecado? Porque se Por un crédito. Por un préstamo, por un pasivo, ¿sí? O sea que, si bien
Como les dije, la hipoteca no se contabiliza. Lo que sí vamos a tener contabilizado es el pasivo. Entonces, vamos a ir a analizar el porqué del pasivo. ¿Qué fue? ¿Un préstamo bancario? O cuando Una prenda puede ser. claro, también. cuando se incorporó el activo, por ejemplo, cuando se compró el rodado, ya se lo compró con una prenda, ¿sí? Porque todavía se está pagando la financiación. Entonces, analizar sobre estos activos que están otorgados en garantía, cuál es la situación de esa hipoteca, de esa prenda y del pasivo que las genera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede pasar, y suele pasar, de que las empresas se quedan con información vieja. A lo mejor el financiamiento rodado ya se terminó, ya terminó la empresa de pagar el financiamiento y sin embargo todavía figura como prendado. ¿Sí? El crédito bancario a lo mejor ya se canceló en su totalidad, pero a lo mejor todavía figura la hipoteca. Entonces, ¿por qué? Porque son cuestiones, como le dije yo, el rubro es acumulativo, y son cuestiones que a veces van quedando. Y se olvidó la empresa de modificar esa situación. Entonces, por eso, no solamente revisar la documentación de respaldo de la garantía, sino revisar la documentación de respaldo de el porqué de la garantía. En este caso, el pasivo. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, pero... Otra cuestión a verificar son los compromisos de compra significativos o otras contingencias que pudiéramos llegar a tener sobre bienes de uso. ¿Sí? Transacciones con partes relacionadas. Esto tiene que ver con cuando vimos la clase anterior de conjuntos económicos o grupos económicos. Bueno. Este cuadro, que ya lo hemos visto en otras unidades, ¿sí? Hacemos un cuadro comparativo de los objetivos de auditoría con respecto a las pruebas de validación. Como es un poco largo y no me quiero quedar en la mitad, voy a ir acá a este tema que tiene que ver con lo que veníamos hablando y después en la clase siguiente volvemos al cuadro este y lo analizamos en su profundidad. Bien, habíamos mencionado, no sé si recuerdan que yo les dije que íbamos a ver después, que había dos pruebas que son comunes, digamos, muy utilizables en este rubro, que son pruebas de razonabilidad. Es como decir un cálculo general, ¿sí? Para ver si lo que la empresa calculó en cuanto a las amortizaciones es correcto, para no tener que hacer un recálculo individual de cada una de las amortizaciones de los bienes de uso. Esta prueba global de amortizaciones, como les dije, es una prueba de razonabilidad. ¿Sí? O sea, yo hago esta prueba global para ver si es razonable el importe que tengo expuesto en los estados contables, y si veo que no, que esta prueba global de amortizaciones no me da el mismo resultado, entonces ahí voy a tener que entrar a lo particular, es decir, analizar cada amortización acumulada de cada bien. ¿Sí? En principio, esta prueba global toma las amortizaciones del ejercicio anterior, ¿sí? El dato del valor de las amortizaciones del ejercicio anterior, más las amortizaciones de los bienes dados de alta, menos las amortizaciones de los bienes de uso dados de baja, menos las amortizaciones de los bienes que agotaron su vida útil en el ejercicio anterior, es decir, que este ejercicio ya no se amortizaron, y esto me tiene que dar igual a la amortización del ejercicio. ¿Sí? Entonces, es una prueba global. Yo no me detengo en cada uno de los bienes. ¿Sí? Vuelvo. Tomo la amortización del ejercicio anterior. No las amortizaciones acumuladas, porque me dicen, cuando yo pregunto esto, se suelen equivocar y me dicen acá las amortizaciones acumuladas del ejercicio anterior. No. Cuando hablo de amortizaciones del ejercicio, estoy hablando de la cuenta de resultado. ¿Sí? Es la cuenta de resultado, amortizaciones del ejercicio anterior. Si la tuviera, porque hay empresas que tienen discriminado, ¿sí?
amortizaciones rodados, amortizaciones inmuebles, amortizaciones, ¿sí? Puedo hacer esta prueba global por cada grupo de bienes de uso. Es decir, todos los rodados, hago una prueba global de todos los rodados, una prueba global de todos los edificios, ¿sí? Pero si tuviera una sola cuenta de amortizaciones, entonces hago la prueba global de todo el rubro bienes de uso. Entonces tomo el resultado del ejercicio anterior, más solamente voy a considerar las altas, es decir, esos bienes que en ese cuadro de evolución durante el ejercicio vimos que son las altas del ejercicio. Bueno, digo, bueno, en este ejercicio se dieron de alta un rodado y una maquinaria. Entonces voy a considerar el rodado, la amortización de ese rodado y de esa maquinaria, ¿sí? Le resto la amortización de las bajas, es decir, de estos bienes que yo vi que durante el ejercicio o se vendieron, o se dieron de baja por obsolescencia, o por desuso, o por inutilización, o el motivo que sea por el cual se dio de baja. Esos bienes ya no se amortizan más, entonces considero esa amortización y se la resto. ¿Por qué se la resto? Porque en el ejercicio anterior estaba la amortización, y en este ejercicio ya no va a estar más. Asimismo, la amortización de los bienes que ya no se amortizan en este ejercicio y sí se amortizaron en el ejercicio anterior. Entonces, haciendo este cálculo más y menos, me tiene que dar igual a la amortización del ejercicio. Si este último valor, amortización del ejercicio, coincide con el valor que aparece en el estado de resultado, amortización del ejercicio, entonces ya directamente no tengo más que preocuparme por todo el recálculo de todas las otras amortizaciones, ¿sí? Ya con esto, si coincide, me doy por contenta y no tengo que hacer más análisis. Ahora, si no coincide, ahí sí voy a tener que analizar, o puedo hacer un segundo intento de prueba global por tipos, ¿sí? Como le dije recién, todos los rodados, todas las maquinarias, o directamente voy a hacer la prueba de cada bien. Hay empresas en las que no tienen muchos bienes de uso y, por lo tanto, a veces conviene hacer directamente la prueba por bien y no hacer esta prueba global y después ir a la prueba por bien. Pero hay empresas que tienen muchos bienes de uso, ¿sí? Y que por lo tanto realizar esta prueba global es mucho más sencillo que estar analizando cada bien individualmente. Bueno, esa es una prueba global de razonabilidad. La otra prueba global es la del valor neto residual, ¿sí? Voy a tomar el valor neto residual al inicio, que ¿de dónde lo voy a tomar? De los estados contables del ejercicio anterior, valor neto residual al inicio, más el valor de origen de las altas, previamente auditado, ¿no? Porque yo esto ya verifiqué si estaba bien o estaba mal este valor de origen de las altas, menos el valor neto residual de las bajas, ¿sí? Es decir, cuando yo di de baja un bien, no sé si se acuerdan, pero cuando doy de baja un bien tengo que dar de baja la cuenta principal y la cuenta regularizadora. Por lo tanto, estoy dando de baja un valor residual, ¿sí? Entonces resto el valor neto residual de las bajas, resto la amortización del ejercicio, ¿sí? Y esto me tiene que dar igual al valor neto residual al cierre. Con todas las consideraciones que dijimos recién. Ahora, es importante que ustedes hagan primero prueba global de amortizaciones, porque le va a decir si la amortización del ejercicio está bien. ¿Por qué les digo que es importante hacer Porque acá nosotros obtenemos la amortización del ejercicio, mientras que acá la tenemos como variable, ¿sí? O sea que si yo previamente no audité esta amortización del ejercicio, de balde que haga este cálculo si no sé si este valor está bien. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Me quedaron todas las pantallitas de ustedes oscuras. No sé si todos apagaron sus cámaras o no estoy teniendo señal suficiente.
No, profe, están prendidas. No veo ninguna. Debe todos ser la prendidos conexión, pero ahora. pues por ahí se le Sí, corta debe ser cuando mi está conexión. hablando un poquito. Bueno. Bien, pero ¿me pudieron escuchar y entender estas dos pruebas? Sí, 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 se profe. entendió. Sí, profe. Bueno, entonces, primero las amortizaciones y después la del valor neto, ¿sí? Es importante el orden. Recuerden siempre que estas pruebas globales, ¿sí?, me sirven en la medida que el resultado final coincida. Si el resultado final no coincide con lo que está expuesto en los estados contables, no me sirven estas pruebas globales y tengo que ir a las específicas, es decir, la de cada ruta. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas con respecto a algo de lo que vimos? Ahí aparecieron sus caras otra vez. Qué bueno. Algunas. ¿Alguna pregunta? No, ahora hay que asimilar todo lo que dijo, ¿no? Hola. Bueno. El rubro bienes de uso es un rubro muy importante, ¿sí? Tanto para una auditoría como para la materia. Para la auditoría es un rubro muy importante porque es un rubro acumulativo. Si nosotros no hacemos una correcta auditoría del rubro, vamos a arrastrar un error en futuras auditorías. Además, suele ser un importante componente del activo de la empresa y por lo tanto del patrimonio. Por lo tanto, hacer una buena auditoría del rubro bienes de uso depende nuestro informe final, ¿sí? Para la cátedra es muy importante porque hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Desde lo que es la incorporación al activo del bien de uso y lo que se consideran gastos necesarios, pasando por el movimiento durante el ejercicio con respecto a altas mejoras o reparaciones, las amortizaciones del ejercicio, ¿sí? Las situaciones que pudieran generar conflictos con respecto a errores de ejercicios anteriores, ¿sí? Es decir, si nosotros podemos detectar que existen inconvenientes en los saldos al inicio, ¿sí?, y por lo tanto tener que ajustar con la cuenta área. Es importante, dice la RT